con el tema de punto de equilibrio para tu negocio. El punto de equilibrio que es un tema clave, decimos al hacer el marketing. Hacer marketing a veces eh, muchas empresas incluso lo ven como hacer publicidad o vender o hacer promociones, ¿no? Y hoy día con el marketing digital o hacer redes sociales. Lo que hacemos cuando calculamos el punto de equilibrio es ir más allá, es decir, en la parte, pues sí, financiera, se puede decir, del negocio, en la parte de ventas, pero entrar mucho incluso en otras áreas que tienen que ver con los números de la empresa. Eso es hacer marketing también, claro, así como hacemos estudios de mercado, así como entramos a diferentes áreas internas incluso de la organización para mejorar, por ejemplo, el servicio al cliente, estamos haciendo marketing. Mi nombre es Luis Salinas, me voy a ir más rápido aquí en la introducción. Aquí dejaré los datos en los que me pueden contactar en WhatsApp, en Facebook o vía mail. Esto se los dejo, de todas maneras los voy a repetir al final, porque seguramente algunos van a tener la inquietud de hacernos ver su caso respecto a lo que veamos ahora en este momento. Y bueno, va a ser interesante que podamos evaluarlo, ¿no? Con mucho gusto, de verdad. Este es un servicio que estamos dando, eh, pues afortunadamente gracias a que ahorita podemos estar haciendo home office, pero también apoyando a muchas empresas que se pueden dar un tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de evaluaciones. Así es que me reitero a sus órdenes. Integra Marketing es una agencia en México que realiza estudios de mercado y acompañamiento de mercadotecnia a empresas pequeñas y medianas a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad también de apoyar empresas en otros países, en Centro y Sudamérica, en España también, en donde hemos apoyado con servicios de reportes de mercado, naming, es decir, desarrollo de marca también, y en consultorías sobre estrategias de marketing, líneas estratégicas de marketing. Bien, les comentaba, el tema es punto de equilibrio. Es muy importante valorar este factor o esta fórmula que vamos a ver a continuación, porque tan sencilla es que nos da la señal de saber en qué momento tu organización no está ganando, pero tampoco pierde. Es decir, se mantiene en un punto medio donde lo escuchamos digamos, en la versión de los diferentes empresarios, donde dicen, pues es que la verdad, vamos tablas, así como viene el dinero se va, no veo ganancias, sí trabajamos, sí vendemos, pero no veo claro, ¿no? Entonces, esta fórmula muy sencilla nos ayuda a detectar cuál es ese punto medio y el que será la pauta para entonces mejorar las condiciones y las estrategias de mercadotecnia que llevamos a cabo. No solo de mercadotecnia, incluso a veces son financieras o tiene que ver también con la capacidad de producción que tienen en la organización. El punto de equilibrio es en el momento en que los ingresos por ventas son iguales a mis costos y solo el empresario diría, estoy sobreviviendo o viviendo al día sin tener utilidades. Repito, es cuando dice, estamos tablas. No vi ganancia clara, pero incluso algunos dicen, pues vamos a tener la posibilidad, estamos en la fase de retorno de la inversión, así es que esto es temporal y mejoraremos. Qué bueno verlo así positivo, pero puede ser más realista si detectamos cuál es la situación que está pasando en la organización. E incluso van a ver que hasta nos interesa saber qué está pasando afuera y que llegue a influir en digamos, en esta derivación, en esta valoración que tenemos del punto de equilibrio. El punto de partida, les decía, es el punto de equilibrio, porque nos ayuda a fijar cuotas de ventas. Es decir, si yo ya sé que mi punto de equilibrio, por ejemplo, es de vender 300 unidades de un producto, eh, 50,000 piezas, esto ya depende del giro en el que están ustedes. Ese es el punto medio, ¿sí? Donde no gano y no pierdo, repito. Entonces,
Lo importante es aquí considerar si quiere una utilidad, obviamente, por supuesto va a ser, y nosotros recomendamos que sea superior al 30%. Esto lo hemos consultado incluso con economistas o gente que está en el medio, pero sí es precisamente para mejorar, tener una utilidad que esta sí sea viable, ¿no? Considerando incluso impuestos, inflación, todos esos factores. Hay tres momentos clave que hay que evaluar cuando vamos a trabajar con el punto de equilibrio. Uno de ellos es este factor, el PE. El siguiente es la capacidad productiva, es decir, cuál es, digamos, el total de productos o bienes o servicios que yo puedo ofrecer como empresario, como dueño de negocio, al mes, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un negocio de ropa, venta de ropa, entonces mi capacidad de venta de ropa tal vez sea de tantas prendas al mes. Si yo comercializo, bueno, puedo tener una cuota, ¿no? Puede ser, alguien puede decir, es que es ilimitado, ¿no? O alguien puede decir, pues la verdad, yo lo que he visto con las condiciones de venta año con año o mes con mes es que logro vender en promedio 1,500 piezas, ¿no? Y resulta que tiene capacidad para vender más porque le sobra, hay inventarios. Y por otro lado, el tema que también, digamos, el dato que debemos tener muy, muy a la mano es el de la demanda en el mercado. De los tres factores, yo pienso que es el más complejo para muchos dueños de negocio, empresarios, tenerlo, digamos, claro. Por ejemplo, punto de equilibrio, decíamos ahorita con la fórmula lo vamos a saber. La capacidad productiva, pues todos lo saben. El dueño de un restaurante sabe cuántos menús tiene de capacidad para atender al mes, y esto lo sabe desde el número de mesas que tiene en su negocio, el tiempo promedio que está un comensal cuando llega a consumir productos a su lugar. Ahora, bueno, con las ventas en entrega a domicilio también sabe cuántos menús puede brindar al día, por ejemplo, y por ende al mes. Esos dos datos también. La demanda del mercado significa saber cuál es la situación afuera en cuanto a clientes, es decir, cuántos posibles clientes pueden llegar a mi negocio o a los cuales yo les puedo vender, tomando en cuenta que ya los tengo identificados como segmentos de mercado. Por ejemplo, en este caso el restaurante, pues sabe cuántas familias hay alrededor en su zona de influencia, ya sea 1 kilómetro a 5 kilómetros, esto depende del alcance que tenga el negocio. Si tiene estacionamiento, pues va a poder recibir familias en autos, y solamente es para recibir comensales sin estacionamiento, entonces su límite es más corto en cuanto a alcance, ¿no? Y entonces cuando sabe cuántas familias hay en la zona, ya tiene un dato importante sobre la demanda del mercado. No es suficiente, eso es muy importante recalcarlo, porque aquí necesitamos saber también cuál es el perfil, el nivel socioeconómico al cual yo voy a atender siendo dueño de un restaurante. Si mi restaurante, por ejemplo, ofrece un menú de 70 pesos en comida corrida, por ejemplo, entonces hay un grupo de familias que sí tienen el poder adquisitivo para pagar ese menú por persona. Eso entonces nos indica que si yo tengo alrededor de 5 cuadras, por ejemplo, tengo unas 700 familias, no todas las familias son posibles clientes de mi negocio. Ese es un dato. Otro, el nivel socioeconómico de esas 700, tal vez tipo de valor lo pueden pagar clase media, media alta, por ejemplo, y entonces ahí puedo determinar que mi segmento se reduce un poco, ¿no? Y la otra es las familias que no acostumbran a ir a comer fuera en casa y lo hacen en la propia, ¿no? Entonces, los datos para calcular el punto de equilibrio son costos fijos totales. Es decir, ¿cuáles son los costos que no cambian conforme la producción, ya sea que se incremente o decrezca? Es decir, puedes producir mucho, puedes producir muy poco, pero tus costos fijos como tal se mantienen, y es una obligación de la empresa pagarlos, ¿no? Esto incluye impuestos, a veces puede incluir sueldos, rentas, gastos de mantenimiento, telefonía, por ejemplo, internet. eh, y esos gastos son obligados, ¿no? Que hay que cumplir. Entonces, aun cuando no vendas, necesitas tú pagar esos
gastos, esos costos. Por eso se llaman costos fijos. Y me refiero a que sean totales, porque aquí lo pueden hacer con un cálculo. Yo les pido que ustedes calculen cuántos tienen de estos costos y en valor económico al mes, cuál es el monto que ustedes pagan al mes al respecto. Y aquí me voy a adelantar un poco porque les doy una recomendación más adelante, pero incluyan, además de los sueldos de sus empleados, quienes tienen colaboradores, incluyan su propio sueldo. Por favor, háganlo, porque aunque sea simbólico, aunque ustedes me digan, pues es que yo le tomo de las utilidades, no, sería mejor que lo integren desde esta base para que sea más real incluso su cálculo de punto de equilibrio. Entonces, costos fijos es así. El precio unitario es el valor económico que tiene un producto, es decir, de cara al cliente, cuál es el valor del precio que tú le estás dando a cambio de recibir tus productos con sus beneficios y el valor que tú ofreces. Así es que si tú tienes, ahorita recuerdo hablando de un amigo ahí en Guatemala que le estamos dando asesoría, tiene una cadena de farmacias y él quiere saber cuál es el precio unitario. Si nos fuéramos por cada producto, la verdad es que sí va a ser inmenso, ¿no? Este cálculo. Eh, tampoco, tampoco es válido hacerlo por cada producto. La verdad es que hay diferentes líneas de productos y con diferentes tipos de precios. Pero lo que sí puedo identificar es qué paquetes en promedio le consume un usuario al mes, por ejemplo, o varios usuarios al mes. No sé, un medicamento para la gripe, un medicamento para el dolor de cabeza, un kit, por decirlo así. Sería más fácil hacer el cálculo al respecto, ¿no? Si en un restaurante es con un menú, cuál es el valor o el precio que le dan por comensal, por cliente, y que pagan por este producto. No sé, les daba hace un momento el ejemplo de un menú de 75 pesos. Ese es el precio unitario. Repito, es el precio que se le da al cliente final. Y otro dato muy importante, además de estos dos anteriores, es el costo variable unitario. El costo variable unitario es lo que me cuesta, precisamente, valga la redundancia, elaborar o crear este producto o este servicio que yo le voy a dar al cliente final. Es decir, si a mí normalmente este costo debe ser menor, este costo variable debe ser mucho menor que el precio unitario, por supuesto, porque si está invertido ahí puede haber un error muy grave, ¿no? Por supuesto, ahí es un dato grave en cuanto a los costos, es decir, y de verdad lo llegan a hacer. A veces hay, digamos, empresas que por querer competir por precio castigan mucho los costos variables unitarios. Entonces aquí yo me refiero a las materias primas, a gastos de transportación o a insumos que se utilizan para elaborar el producto, incluso comisiones, por ejemplo, que se le pague al vendedor, entran en este rubro, porque son variables, como su nombre lo dice, y van a depender mucho de la cantidad de productos o servicios que ustedes estén elaborando, y esto va en relación a la demanda en el mercado. Aquí hago alguna nota muy especial. ¿Por qué unitarios? Tanto el precio como el variable. Esta fórmula de saber el precio unitario y el costo variable nos va a ayudar a saber en unidades, así que en la fórmula final, en el resultado final, cuál es la cantidad de productos que debemos de vender. Por eso hago énfasis en que sea precio unitario, costo variable unitario y los costos fijos totales, aquí sí mensuales, ¿ok? La fórmula es la siguiente. Ya tengo esos tres datos muy importantes, ¿no? Y ojalá alguien pueda ir haciéndolo, aunque en este momento no tengan a lo mejor a la mano la cantidad de números, pero si lo hacen como un ejercicio, me va a ayudar bastante. Los costos fijos totales van en la parte superior y esto se van a dividir entre la diferencia que hay entre el precio unitario y el costo variable unitario. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular el punto de equilibrio. Repito, costos fijos totales, que son mensuales en este caso, entre la diferencia del precio unitario menos el costo variable unitario. ¿Ok? Espero me sigan. Va a quedar grabada de todas maneras. De todas maneras, esta presentación también la podemos subir en línea. Aquí hay un ejemplo. Yo creo que esto va a ser más claro y para que lo puedan hacer también ustedes. Esta es una empresa que está dedicada a la comercialización de playeras y las vende a un precio de $50. El costo de cada playera es de $25. Si uno diría, wow, pues es que gana $25, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? A eso suena.
porque además más adelante dice que paga una comisión de $2 por cada playera que se venda, ¿no? Esto vamos a suponer que tienes una encargada de tienda y a esta persona le pagas por comisión únicamente. Si hay un sueldo, pues eso va en los costos fijos que están más abajo, pero le das una comisión. Esto entra en costo variable. Y aquí dice que hay unos costos fijos de $3,800. Esto incluye renta, sueldos, servicios, entre otros factores. ¿Ok? Ese es el caso. Ese es el caso que tenemos. Y la pregunta clave es, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta? Si yo ya tengo esta información respecto al cliente, en unidades de venta, ¿cuál es el punto de equilibrio? Pues bien, veamos vamos a aplicar la fórmula con los valores que ya les mencioné anteriormente en este caso. Tenemos un precio de venta unitario, como ustedes ven, de $50, un costo variable de $25, que eso es lo que le cuesta digamos, a este comercializador cada playera, más $2 que da de comisión. Recuerden que esto es un costo variable también, las comisiones. Entonces son $27 de costo variable unitario. ¿Ok? Y los costos fijos totales de $3,800. Si recuerdan la fórmula es costos fijos totales entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que ya tenemos aquí a la izquierda, esos tres números. Son $3,800 que damos de costos fijos totales entre la diferencia de 50, que es el precio unitario, menos el costo variable unitario de 27, esto nos da 23, ¿sí? Si ustedes aplican con la calculadora esta fórmula, van a ver un resultado de 165.2 punto fracción. Esto significa, bueno, lo vamos a cerrar en números totales, si les diera 165.5, pues lo suben a 166. Tienen un resultado de 165, que recuerden, lo estamos transmitiendo en unidades, es decir, cuántas playeras debo de vender. Y la fórmula es muy clara, muy directa. Nos dice que debemos, para tener el punto de equilibrio donde no gano y no pierdo, yo debo de comercializar, en este caso este cliente debe de comercializar 165 playeras. Obviamente va a decir, no es suficiente para mí, yo necesito tener una utilidad, ¿no? Entonces este ejercicio lo puede evaluar una vez que él determina que sabe que tiene que vender 165 playeras y que al momento de vender la playera número 166 es cuando comienza a ganar. Así es que esta es la magia de esta fórmula, digo, la magia y la realidad, porque los números son muy contundentes. Nos dicen que a partir de la playera extra, que después del punto de equilibrio, el negocio comienza a ganar. Entonces ahí el dueño de la tienda puede decir, pues vamos a vender 200 playeras, ¿no? Por supuesto, a partir de que ya sabe que su mínimo es de 165, y eso nada más para cubrir costos fijos y variables, como habíamos comentado. Si ven, entonces, anteriormente les comentaba que el punto de equilibrio se debe relacionar con la capacidad instalada que tiene el negocio y la demanda que hay en el mercado. ¿Ok? Esto lo comentamos anteriormente. Y aquí otro ejemplo también. Digamos que tienes un área de producción, para quienes tienen empresas micro, medianas o grandes donde tienen colaboradores, o si tú eres emprendedor, o si tú eres dueño de un negocio y trabajas solo o por tu cuenta, tú mismo puedes saber cuál es tu capacidad. En este caso, producción, en este ejemplo dice y reporta que tienen 300 playeras que ellos pueden producir al mes, ¿sí? Recuerden que este es un ejemplo solamente. Y administración, vamos a verlo así, nos reporta que el punto de equilibrio son las 165 playeras que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y ahí está marketing, y ahí está, digamos, o ventas, o un consultor, comentario de marketing, que regresa al negocio y dice, ¿qué creen? La demanda que tú puedes tener en en esta zona de influencia en la que tú tienes es de 280 playeras. O sea, yo te aseguro que por los estudios que hice de mercado, tomando en cuenta el número de jóvenes, vamos a tener que esta es una playera para jóvenes,
que hay en la zona, su nivel socioeconómico, pero además que hay competencia, porque no eres el único que vende playeras, a ti te correspondería en el pastel, por decirlo así, de tantos jóvenes, poder vender 280 playeras, ¿no? Entonces dice producción, bueno, pues sí podemos cumplir con esa demanda sin problema. Y administración dice, pues son 165 playeras, a partir de esas si puedes vender más de 200, qué mejor, ¿no? Los números comienzan a ser sanos, ¿no? Esta es una situación básica, digo, yo no me quedaría con ella, yo partiría que si más adelante marketing con sus estrategias de captación de clientes logra aumentar la demanda, entonces ya en producción necesitamos reflexionar y hacer ajustes para trabajar en ella. Algunas empresas lo que hacen es doblar turnos, mejorar la capacidad de producción o meter más empleados en la parte de maquila para que se pueda satisfacer la demanda que se vaya generando. ¿Sí? Espero me puedan seguir. Aquí tengo una pregunta, voy a hacer una pausa. ¿Debemos calcular por cada uno de nuestros productos que comercializamos el punto de equilibrio? Qué bueno que lo haces, que haces esta pregunta muy interesante, Len Gus. Lo que aquí sugerimos es que si tú tienes, aquí me gustaría saber, ojalá me puedan mencionar aquí en el chat, de qué tamaño es tu líneas de productos, o son como tales grupos de productos los que tú tienes en tu comercializadora. Y si no, también lo que les sugería era hacer un kit, ¿no? Por ejemplo, un kit que normalmente se comercializa, ya mencionaba una farmacia que a lo mejor comercializa algodón, alcohol, aspirinas y otros productos de uso personal, como un kit, ¿no? Entonces, porque si lo tratamos de hacer por línea, por cada producto, va a ser muy compleja la fórmula. Aquí sí les recomiendo que sean por kits de productos, combos, ¿no? Por decirlo así, o paquetes de productos, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro también esta diapositiva que les acabo de mostrar, la importancia, ¿no?, de tener el punto de equilibrio muy claro, la capacidad que tenemos productiva y la demanda de playeras en el mercado. Una recomendación que les había dado desde un principio, pero reitero mucho en ella, de verdad, eh, si tú eres dueño de un negocio, una comercializadora, un restaurante, lo que sea, si eres emprendedor, trabajas por tu cuenta, incluye tu sueldo, por favor, incluye tu sueldo, ya sea, a veces les digo que parece simbólico, pero incluso puede ser muy real, porque si yo imagínese que a esa cantidad que di de 3.800 dólares de costo fijo total, pues le incremento 1.200, que ese va a ser mi sueldo, de verdad no va, sí van a cambiar un poco los números, pero va a ser más real mi cálculo. Entonces, por eso, y reitero mucho, esto me he encontrado con muchos empresarios, de verdad, cuando hacemos esta evaluación de su fórmula, nos damos cuenta que muchos no incorporan su sueldo, ¿no? En los costos fijos totales. Entonces vale la pena, porque al final lo que terminan haciendo es tomando dinero de las utilidades, ¿sí? Y que pues obviamente lo usan para los costos y gastos que tienen personales, ¿no? Como tal. Entonces, por eso, repito, aunque tú seas dueño de un negocio, incluye tu sueldo y súmalo a los costos fijos totales, por favor. ¿Ok? Quiero ver si no hay más dudas, si son tan amables de decirme qué dudas tiene esta fórmula. Si bien es muy sencilla, a mí no me gusta, digo, sí me gusta hacer talleres grandes, diplomados, también trabajamos, pero para este caso yo creo que podemos ser muy prácticos eh, y llevar a cabo talleres donde en este momento se lleven esta fórmula, la apliquen, digamos, la elaboren y esto les sirve de análisis para su negocio. Hoy día es un buen momento para hacer este cálculo. Es cierto que a muchos se nos bajaron las ventas en estos periodos y aquí habría que ver hasta dónde se bajaron, si llegaron muy cerca del punto de equilibrio o incluso están por debajo de. Entonces, por eso es importante que ustedes elaboren esta fórmula. Espero sea muy práctica. Yo con mucho gusto, si ustedes me envían este, un mensaje, ya sea inbox, aquí en Integra Marketing,
o si me dejan sus datos, con mucho gusto podemos hacer el cálculo juntos de su punto de equilibrio. Y si lo hacen, por favor, adelante, eh, les podemos dar una revisada. A ver, dice Lem que se trata de una tienda de línea de ropa y hay jeans, lociones y playeras. Perfecto. Aquí, por ejemplo, te vas a encontrar clientes, obviamente tienes un segmento de clientes hombres y tienes mujeres. Entonces, aquí nos hay que aclarar eso, ¿no? Es online, además, estás comentando interesante, muy interesante. Aquí entonces hasta lo puedes hacer por grupos, este cálculo de punto de equilibrio, la división online, porque tú ya sabes por experiencia qué es lo que más estás vendiendo, ¿no? Y aún así genera como un kit, es decir, por cada cliente al mes o momento de venta, en promedio se lleva un pantalón, dos playeras, por ejemplo, y una loción, vamos a decir, a determinarlo así, ¿no? Ese es un kit de producto. Entonces, ese kit tiene un precio. Me regreso a la fórmula. Tiene un precio, la vemos, y y se va a determinar en este factor, en este lado izquierdo, como precio unitario. Vamos a suponer que este kit le vale al cliente unos 500 pesos. ¿Sí? Y el costo variable unitario, ese es el costo que a ti te llega, ojo, no solo nada más lo que te cuesta a ti, porque tú como comercializador, tú vas a lo mejor al fabricante o alguien te provee de estos productos, te lo dan a un costo, por supuesto. También considera si en el caso de la venta en línea es envíos a domicilio, eso también representa un costo variable por producto, ¿sí? Y entonces eso lo sumas. Entonces, si ese kit me vale 500 pesos y el costo variable unitario es, vamos a suponer, de 300 pesos, ahí tenemos una diferencia, ¿no? De 200. Entonces, ese va a ser el factor que tú vas a utilizar o ese valor para que los costos fijos totales los dividas entre ese resultado. Sí, espero haber podido ser claro con tu caso, Len. Qué bueno que nos trajiste un caso difícil, ¿no? Porque a veces es complejo. Otro factor que puedes evaluar, por ejemplo, es un kit de ropa para hombres y un kit de ropa para mujeres. Ahí ya la fórmula es un poco más compleja porque obviamente es muy probable que tú vendas más a mujeres que a hombres, si no me equivoco. Entonces ahí lo que puedes hacer es darle un porcentaje en proporción incluso de los costos fijos totales. Ejemplo, si tú le vendes 80% de tus líneas de productos, se las vendes a las mujeres y 20% a los hombres, entonces haz dos kits, uno para mujeres, uno para hombres, y el porcentaje de costos fijos totales toma 80% de estos costos fijos totales, por ejemplo, aquí son $3,800, el 80% asígnalo a la fórmula para el kit de mujeres y el otro 20% asígnalo a la fórmula para el kit de hombres, ¿vale? Este, yo creo que eso va a ayudar incluso a ir moviendo los números y te va a dejar un panorama muy interesante. A veces no falla incluso la relación 80-20, por cierto, porque es la que, la verdad, rige mucho, ¿no? Dicen que el 80% de las ganancias que tenemos puede venir del 20% de los clientes, ¿no? Pero eso ya es otro caso. Yo regresando al punto de equilibrio, pero bueno, haya podido aclarar sus dudas. Eh, Me va a dar mucho gusto saber si le quieren más información. De verdad, con mucho gusto les podemos apoyar. Nosotros en Integra Marketing tenemos muy claro que para la operación que tiene la agencia, sabemos que debemos de atender cuatro clientes, por ejemplo, de gama alta o gama media y gama alta, y tenemos 10 clientes de gama media baja o baja, por ejemplo, ¿no? Es decir, de presupuestos más bajos, como las pymes, y a las que podemos atender, pero eso fue gracias a la fórmula del punto de equilibrio, donde determinamos esto. De verdad es muy interesante, es una fórmula mágica y de verdad que quiero que se lleven con ustedes. Esto no es regalo, porque esta información existe, ¿no? En la red, pero yo creo que explicarlo ayuda un poco más. Así es que yo espero que haya dejado información de valor para ustedes
Si les parece bien, podemos hablar sobre el cálculo de la demanda del mercado, que yo creo que ese es un punto que a muchos a veces nos falta todavía evaluar y lo podemos analizar. Mi nombre es Luis Salinas, están mis datos ahí, WhatsApp, perfil de Luis MKT en Facebook y aquí mi correo. Con mucho gusto, me va a dar mucho gusto poderlos atender y estamos dando diagnósticos gratuitos y me reitero a sus órdenes nuevamente. Que todo marche muy bien con sus negocios, sigamos de pie, fuertes y con el ánimo en alto, sigámonos ayudando, por favor. La unión ahora sí que se aplica, hace la fuerza, sin duda, y ahora sí que dejémonos de egoísmos, oposiciones o bluff, más bien aquí, apoyémonos mucho, por favor. Les mando un abrazo grande y como siempre les deseo felices ventas. Hasta pronto. Muchas gracias.